Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando del duelo por la pérdida de un animal de compañía. ¿Qué cosas puedes hacer para sobrellevarlo? ¿Qué no hacer? Y cómo apoyar a un animal de compañía que perdió a su compañero de manada. Sin más que añadir, vamos a la intro y comenzamos. Creo que lo más difícil al hacer este video es encontrar las palabras adecuadas. Los que hemos perdido un animal de compañía, y más aún si esto ha sucedido recientemente, podemos hablar con conocimiento de causa del dolor que implica ver partir a un compañero de vida, alguien que estaba ahí todos los días para ofrecernos su amor de la forma más pura y desinteresada, por lo que ante la marcha es importante que conozcamos y compartamos la experiencia alrededor del duelo y algunas estrategias que nos pueden ayudar a que este sea más llevadero. Cada persona experimenta el dolor de distinta forma. Hay quienes lloran mucho, otros que niegan lo ocurrido. Hay quienes prefieren mantenerse ocupados para no pensar en lo que pasó y hay otros más para los que tomará más tiempo el asimilar la pérdida de su animal de compañía. Revisando algunos datos, podemos decir que en Occidente cerca del 40% de los hogares poseen un animal de compañía. Ellos hacen parte activa de la familia, por lo que su pérdida puede ser difícil para todos los que conviven a diario con él, y quizás esta pérdida puede ser aún más significativa en los miembros que se encuentran en los extremos de la vida, los niños y los adultos mayores. En los niños, la respuesta ante la pérdida puede ir desde el llanto o el temor, hasta la presencia de reacciones somáticas como el dolor de cabeza o el dolor de estómago. Y en algunas ocasiones, el duelo puede ser más intenso y duradero en el tiempo. Como padres, debemos estar atentos a brindarles apoyo y consuelo ante la pérdida de su mejor amigo, a explicarles que la muerte hace parte de la vida y según nuestras creencias, contarles lo que sucede una vez él parte del plano terrenal. Sumado a esto, debemos escuchar sus temores, inquietudes y pensamientos alrededor de la situación que están viviendo. En el caso de los adultos mayores, el animal de compañía puede constituir el único ser vivo con el que comparte sus días. Hace parte de sus rutinas como el salir a caminar o el convivir a la hora de las comidas, sin mencionar que el vivir con él aumenta su nivel de actividad física, mejora el patrón de sueño, le ofrece apoyo emocional y la oportunidad de crear nuevas relaciones sociales, por lo que el experimentar la pérdida puede llevar a la exacerbación de enfermedades, la presencia de depresión, ansiedad y un aumento en el aislamiento social. Entonces, ¿qué puede ayudar a sobrellevar mejor el duelo? El escribir acerca de las anécdotas vividas, los sentimientos experimentados y todo aquello que permita conmemorar y honrar su memoria puede ayudarte a expresar tu dolor y validar lo que significó esa relación para ti. Quizás más adelante, cuando lo vuelvas a leer, puedas revivir los buenos momentos y ayudarte a sobrellevar los días en que más te haga falta. Cuando te sientas preparado, mira sus fotografías y ordena sus cosas. Cada objeto y cada imagen encierra un buen recuerdo, una sonrisa ante una travesura, un momento de ternura al verlo en una de sus poses. Permite que esos sentimientos abriguen a tu corazón. Comparte con aquellos familiares, amigos cercanos y amigos del parque lo que significa la pérdida de tu animal de compañía. Permítete sentir dolor y desahogarte de aquello que pueda causarte culpa o remordimiento. Hay situaciones en las que uno quisiera haber hecho más, por lo que al verbalizarlo puedes recibir consejo y apoyo para elaborar de mejor manera esos sentimientos que te acongojan y que crees difíciles de abandonar. ¿Qué no hacer? Fingir que se tiene fortaleza ante los demás. Eso puede malinterpretarse como insensibilidad o falta de amor al animal de compañía. Culparte o culpar a alguien por lo que sucedió. No discutas con aquellos que no pueden entender el dolor ante la pérdida y el amor que sentías. Ocultar la muerte del animal de compañía, más si se trata de un niño. El engañarlo haciéndole creer que desapareció puede hacer que más adelante, al saber la verdad, pierda la confianza en sus padres. Minimizar o invalidar los sentimientos del otro. No hay manera de que podamos conocer a qué nivel el otro se siente afectado o cómo ha sido su proceso de duelo. Creer que por tener más edad, el adulto mayor ha adquirido las habilidades para poder lidiar con el dolor. Suponer que el vínculo entre el ser humano y el animal de compañía no es tan profundo y significativo como el que se experimenta con otro ser humano, llevando a desconocer el dolor o a no considerarlo verdadero. Reemplazar de inmediato el animal de compañía por otro. El duelo es un proceso que debemos afrontar. Solo con el tiempo podremos saber cuándo nuestro corazón estará dispuesto a aceptar la compañía de otro ser vivo.
¿Cuándo se puede pensar en un duelo complicado y deberíamos buscar ayuda? Si los sentimientos negativos como ira, tristeza, rabia, apatía, miedo, enojo o incertidumbre persisten más de 6 meses, más si estos causan un deterioro en las actividades básicas de la vida diaria como el vestirse, alimentarse, la higiene e incluso el dormir. Si persiste la agitación, la sensación de que el futuro no tiene sentido, hay un anhelo persistente por quien murió y es difícil aceptar su muerte, lo que puede llevar a una sensación de vacío, es sentirse entumecido emocionalmente, con amargura y dificultades para avanzar. Si hay una pérdida de las relaciones sociales, tendencia a la evitación, aislamiento, un aumento en los conflictos interpersonales y dificultades para el desprendimiento emocional, entendido como el no poder dejar de lado la culpa y aceptar que se puede avanzar. ¿Qué ocurre cuando tienes otro animal de compañía? ¿Cómo puedes saber si éste experimenta la pérdida igual que tú? Un animal de compañía puede experimentar dolor ante la pérdida, más si su relación era cercana, que puede ir desde la presencia de estrés por la separación, más si no tuvo tiempo para compartir las últimas horas con él. Puede sentir que su compañero está perdido y debe ir a buscarlo, por lo que no es de extrañar que lo veas oliendo aquellos lugares en los que solía estar o caminando insistentemente por el parque en busca de su amigo. Con el cambio de rutinas pueden aparecer comportamientos como el acortar el tiempo de juego y de las actividades diarias, disminución del apetito, una tendencia a dormir más e incremento del miedo y la vocalización, entendida con más episodios de ladridos y aullidos en el caso de los perros. Debemos entender que además de los sentimientos de afiliación, compartían una sensación de protección y seguridad al estar juntos. Lo otro que debes considerar es la manera como el animal de compañía interpreta tus sentimientos, tus gestos y el cambio de rutinas que trae el ajustarse a la falta de su compañero, por lo que puede buscarte para hallar consuelo o aliviar la angustia que percibe, por lo que al no recibir una respuesta adecuada, porque tú estás enojado o afligido, puedes estar ayudando a perpetuar la ansiedad, frustración y el miedo en el animal de compañía. En estos días de duelo puedes ayudarlo aumentando sus niveles de actividad, jugando con él o enseñándole trucos. Puedes consentirle dándole snacks o sobres de alimento húmedo que le guste. Evita que permanezcas solo por mucho tiempo. Intenta no cambiar las rutinas de paseo que tenías establecidas y si puedes alárgalas un poco. Procura que se acerque a otros animales. La interacción y el juego pueden ser beneficiosos. Si observas que a pesar de tus esfuerzos el animal de compañía permanece decaído, no quiere comer o ves un deterioro en su condición física, es mejor que acudas al médico veterinario, quien te orientará acerca de lo que debes hacer. Bueno, eso es todo lo que tenía para contarles en esta ocasión. Espero que les sea de ayuda. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.